Hermanos, el Abba les bendiga. Vamos a hablar de la fe de Moisés. Y la verdad que la fe de Moisés es increíble. Hay bastante, pero la mayoría de nosotros pues conocemos bastante la fe de Moisés. Vamos a mencionar algunas cosas. En el verso 23, Hebreos 11, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando yo leí este verso, yo me hice la pregunta, pero ¿por qué era lindo? Para todos los padres, sus niños son hermosos. O sea, yo dije, bueno, tenía que tener a él alguna gracia, pero dije, déjame ir y leer. Pues lo que pasó está en Éxodo capítulo 2, dice verso 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, eran levitas los dos. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, dice la misma palabra en la Reina Valera. Me fui a la original, dice que era bueno, que era tov, que era especial, era un niño que tenía algo diferente. ¿Y cómo se entiende mejor? Cuando te vas al libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 17 al 39, dice, no lo voy a leer completo, pero para que tenga una idea aquí. El verso 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, porque Elohim cumple la promesa, pero el tiempo que él le había dado a Abraham. Dice que el Elohim había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Aquí se formó una nación, pero todavía faltaba el conjunto de naciones. Aquí sale como un pueblo, como una nación. Y si nos vamos al principio de Éxodo, nos vamos a dar cuenta de que los israelitas eran muchos, eran mayores, fuertes que los egipcios. Y por esto dice que lo pusieron a trabajar en tributo, dice que lo oprimían y que ellos aún así se multiplicaban más. Y dice que le temían a los hijos de Israel. Entonces, en el verso 13 de Éxodo 1 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Entonces, el rey de Egipto le dijo a las parteras de las hebreas que cuando nacieran un niño, si era varón, que lo mataran. Pero estas parteras le tuvieron temor a Elohim y no lo hicieron. Entonces, ahí es que se da luego que ellos envían a todo el pueblo que tomaran a los niños y lo mataran. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Por qué? Porque se estaba acercando ya el tiempo. Y dice en el verso 19 de Hechos 7, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Elohim. Entonces aquí entendemos más. Fue agradable a Elohim, fue escogido para esto. Y luego pues dice que siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y dice que fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero dice que cuando cumplió los 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea que, porque él fue criado por su propia madre. Dice que la madre le crió. Y si la madre le crió, él fue enseñado por ella el propósito para el cual él vino. Su mamá era levita, su papá también, y luego es entregado y está viviendo ahí como un rey, en el palacio, como hijo de la hija del faraón. Entonces, luego dice que al ver a uno que era maltratado, él lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Y en el verso 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces dice que Moisés regresa al otro día, o sea, la primera vez fue cuando estaba maltratando a uno y lo defendió. Fíjese que ahí está como defensor. Y luego, cuando él regresa la segunda vez, dice que habían dos hermanos peleándose y que él le dijo que por qué, o sea, que por qué se pelean y se hieren uno a otro. Y ahí es que entonces ellos le dicen, ¿quién tú te crees que eres? ¿Eres tú gobernante y juez sobre nosotros? Y le acusan, mira, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice que allí es que Moisés huye y se va a vivir como extranjero en tierra de Madián. Y fíjese que me llama la atención que también tenía 40 años, igual que cuando huyó Jacob. Ahora él tenía que pasar un proceso de desierto de unos 40 años, porque el Padre tiene un plan. A veces pensamos que las cosas es ahí. No, todavía, espérate. Ya él puso en Moisés en este momento que él tenía que ir a sus hermanos. Ahí él se presenta, vemos en Moisés alguien que quiere actuar en favor a su pueblo porque lo defiende de una que lo está hiriendo. Luego entre ellos le dice no se peleen, ustedes son hermanos. Fíjense que él está actuando en beneficio del pueblo, pero él no estaba listo todavía. Y aquí es que pasa este proceso de 40 años donde él se va. Y entonces, ¿qué está haciendo? Igual que hizo pues Jacob, estaba allí pastoreando las ovejas del suegro y tiene esposa, y ahí es que entonces Elohim se le aparece en una zarza y le dice, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y de Jacob. Y dice que Moisés dice que ni se atrevía a mirar y que temblaba, y le dice, quítate el calzado, que este lugar donde estás es tierra santa. Y le dice que él había visto la aflicción de su pueblo. Recuerden que él vio la aflicción de un pueblo que gemía, que lloraba por todo lo que le estaba pasando, y se acordaron de su Elohim, y entonces él los mira, se acuerda, y es que viene, que se cumple el tiempo para continuar con la promesa. Ya aquí en esta multiplicación es una nación, salen como una nación al desierto a adorar a Elohim, y ahí es que vienen todos los problemas, esos 40 años con Moisés. Pero ya Moisés, Elohim lo preparó los 40 que duró en Egipto, los 40 que duró en el desierto con las ovejas, y sabía cómo moverse, qué hacer. Entonces ahora él estaba listo, pero en ese momento tampoco Moisés se sentía que estaba listo. Y ahí es que él empieza a decir, o sea, porque Moisés sabía que era por mano de él, pero ¿cómo? O sea, ya habían pasado estos 40 años, él no se sentía con la capacidad, que empezó a decirle, pero es que yo no sé hablar. Y ahí entonces empieza, incluso Elohim se llegó hasta a molestar con él, pero no fui yo que hice la boca, y mira, te voy a poner a tu hermano levita, que yo lo conozco, y fíjese que dice yo lo conozco, Aarón. Y bueno, ahí es que él lo envía con mano dura, todos los milagros que pasan, y ahí se va fortaleciendo esta fe de Moisés, porque Moisés no conocía. Ahí es que empieza él pues a conocerlo en todo este proceso. Entonces, continuando es muy largo la historia de Moisés, pero es una de las historias que más conocemos. Hay bastante que aprender, bastante simbología a Yeshua como ese juez, gobernante, libertador, uno como tú levantaré, aquel que nos va a sacar también de la esclavitud de Egipto. Nos sacó primero de la esclavitud del pecado, pero de la esclavitud de los opresores que vivimos hoy, pues Él nos saca, y que finalmente se va a cumplir esa promesa del reino final que todos estamos esperando. Entonces, todas las situaciones que pasó Moisés en el desierto, todas las maravillas que vio, pues ayudaron en su fe. Y él creyó. O sea, al principio él no se sentía en la capacidad, pero sin embargo él sabía que estaba en su mano hacerlo. Entonces tuvo que tomar fuerza y creer y decir, ok, voy a ir.
y que sea como tú dices. Y entonces él empieza a obedecer todo lo que el Abba le decía. Entonces vamos a seguir leyendo. El otro punto es que él escoge ser maltratado con el pueblo de Elohim. Él bien, Moisés, se pudo quedar como ese hijo de la hija del faraón, porque vemos aquí también a un Moisés que desciende, o sea, se humilla, no se aferró a su posición, igual que Yeshua no se aferró a su posición, sino que descendió. Él prefirió, igual que Yeshua, el sufrimiento. Entonces sin embargo, dice que él tenía los ojos puestos en la promesa. Yeshua sabe cuál es la recompensa y que no es en vano el trabajo que él hizo. Entonces, de la misma manera, todo aquel que cree a nuestro Elohim, que cree a las promesas como fiel y verdadero, Yeshua viene a dar testimonio, y todo el que cree en Yeshua dice que cree a las palabras de Elohim, que es veraz, y el que no cree en Yeshua, entonces está diciendo que Elohim no es verdadero. Entonces, todo este plan es para dar cumplimiento a la promesa. Y aquí en Hechos 7 es la defensa de Esteban ante el sumo sacerdote y los varones hermanos y padres que estaban allí. Cuando él empieza a decir, mira, el Elohim de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham y luego le dijo que saliera de la tierra. Y le empieza a llevar la historia hasta que llega, que es lo que estamos haciendo realmente, al punto de Moisés. Y recuerden que hay una advertencia de que ellos no pudieron entrar en el reposo porque le faltó esa fe. Entonces es lo mismo, es como si estuviéramos recorriendo toda la historia de qué pasó uno tras otro y cómo Elohim ha ido cumpliendo con su pacto, con su promesa, que aunque ha dejado el pueblo en una situación temporal, sin embargo, él vuelve y actúa y toma, ok, continuemos, ahora viene lo próximo. Entonces, 40 años allí en el desierto por su rebeldía, y hay un llamado, no sean rebeldes como ellos, escudriñen, entiendan las escrituras. Él no tarda con su promesa, él va a cumplir. Estamos en otra etapa del proceso de la restauración ya final. Imagínense que la gente ahora, en este final de los tiempos, empiece a cuestionar la veracidad de las escrituras, cuando esto está probado y requete probado. Y además el Espíritu Santo, cuando buscamos la llenura del Espíritu, es que nos guía toda verdad. La gente quiere buscar respuestas en ateos, en libros, cuando tenemos la palabra segura, cuando tenemos al Espíritu Santo, aquí es que tenemos que buscar la verdad. Entonces, Elohim, él va a cumplir, y eso es exactamente lo que está haciendo. Toda aquí la historia, él está narrando a este sumo sacerdote, a los varones que estaban allí, y le estaban hablando de Moisés. Y luego le dice que Moisés también se le había dicho que profeta como él iba a levantar. Y entonces le está diciendo quién es ese, que es Yeshua. Pero finalmente, ¿qué hicieron? Pues lo apedrearon a muerte. Incluso él le dijo, ustedes lo que son es duro de servicio, incircuncisos, siempre resisten al Espíritu Santo. Y todavía vemos personas hoy que uno le habla este mensaje con claridad y explicándoselo, y se resisten al Espíritu Santo, siguen ahí en lo mismo, no quieren salir de sus doctrinas. Entonces luego dice que ellos se enfurecieron, apedrearon a Esteban, y que Esteban estaba lleno del Espíritu. Y fíjese que este es el mismo mensaje. Mire cómo es la cosa. La palabra, la emuná, es presentarle todo esto del libro de Hebreo. Desde el principio, quién es Yeshua, y luego ahora en esta historia que parece larga o parece que quizás no tenga importancia, sí tiene bastante importancia, porque estamos yendo uno tras otro como el Padre ha ido llevando. Porque aquí, cuando están en Egipto, aquí sale una nación que luego formaría la multitud de las naciones. ¿Cuándo formó la multitud de naciones? De la promesa Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ya estaba consolidado el reino como una nación, las 12 tribus en el tiempo de Salomón, y cuando se dividen, entonces las 10 tribus se vuelven gentiles y se vuelven naciones y se esparcen por el mundo entero. Ahí se cumple una nación y multitud de naciones. ¿Cuándo viene Yeshua?
cuando Él comience a restaurar a su pueblo de entre todos los lugares a donde Él lo esparció, como ya está profetizado y escrito. Yeshua viene a buscar lo que se perdió, las ovejas perdidas, porque el plan continuaba y continúa. Cuando Yeshua viene a buscar eso que se perdió para restaurar el reino. Por eso los discípulos le preguntan que si Él iba a restaurar el reino en ese momento, y le dicen no es el tiempo. Sin embargo, la palabra dice que Él está retenido en Hechos 3 en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y Él hoy nos está restaurando a nosotros, a nuestros padres. Eso es lo que Él está haciendo a través de su Espíritu, para nosotros entender que este plan aquí está de nuevo, que nosotros somos esa generación final que vamos a llorar y a gemir y decirle aquí estamos, hay opresión, aquí está en el faraón, aquí estamos en Egipto, pero tú prometiste y Él va a ejecutar. Él tiene su tiempo perfecto, Él es lento, pero Él va a cumplir como Él lo tiene previsto, de la misma manera que hizo aquí. O sea, 400 años, 400 esperó. ¿Saben por qué? Dice la palabra que Él iba a esperar que la maldad de esos cananeos y toda esa gente que le quitó la tierra llegara hasta el tope. Una cosa que mucha gente no entiende, qué era lo que pasaba allí. Entonces, ahí es que ellos pierden la tierra y se la entrega a Israel, pero no pudo ser de inmediato por la desobediencia del pueblo y le faltó fe, una fe que hoy le estamos hablando por medio del libro de Hebreos, por medio de todo esto que es real y verdadero, porque Elohim no miente, Él es real y verdadero y Él cumple. Entonces, para que crean, ¿por qué? Porque Yeshua dijo que sí iba a encontrar fe en la tierra. Y yo veo que la fe la están perdiendo, pero la están perdiendo porque se están dejando oprimir del faraón, no están escudriñando y buscando, no están creyendo. Entonces hay que buscar, hay que llenarse de la palabra y siempre incentivo a lo mismo, pero es muy lamentable que no sé, la gente está muy fría últimamente, muy fría y yo hago estos mensajes primero porque me encanta y yo aprendo, pero también porque sé que algunos quieren aprender. Entonces quiere aprender, reforzarse en la verdad, que su fe aumente, porque en todos estos acontecimientos de nuestros antiguos padres hay bastante simbología que apuntan al Mesías y apuntan a nosotros como una restauración, y vemos también el cumplimiento de Él y vemos también los ejemplos. Y aquí vemos que Moisés no se aferró a lo material ni al mundo ni a nada, prefirió sufrimiento. Dice que Él prefirió sufrir antes que gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? Porque es temporal. Todo lo de este mundo es temporal. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Yeshua que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, recuerden que pues Moisés hablaba con Elohim cara a cara, él sabía todo y él se mantenía ahí firme, dispuesto a lo que sea, a soportar. Aún tuvo que soportar a toda esta multitud en el desierto y mantenerse ahí firme, fiel, con dominio propio. ¿Usted cree que es fácil en este tiempo que nosotros vivimos ahora mantenerse así calladito, tranquilo, cuando hay tanta gente que se levanta en contra de uno? Pues imagínense a Moisés con esta multitud tan rebelde. Tenía él que comportarse. Por eso dice que era manso, que no había otro más manso que él. Porque había que ser manso para soportar a esa gran multitud que se levantaba constantemente. Entonces luego dice que él tenía la mirada puesta en el galardón. Tu mirada, mi mirada, no está puesta en esto que es temporal, sino en la promesa, en el galardón, en la recompensa final. Nuestra fe se va a cumplir cuando esa promesa, ese galardón, Yeshua lo traiga ahí. Nosotros creemos lo que no vemos, pero estamos convencidos porque sabemos que Él es veraz, que Él es real. Creemos a la palabra de Yeshua, que son las palabras de los impuestos en su boca. Creemos sin dudar, caminamos con Él como caminó Enoc. No tenemos duda, estamos convencidos. Y si usted tiene duda, llénese más de Él.
Porque la misma escritura son las que nos confirman los profetas, los cumplimientos, todo lo que ha pasado nos tiene que confirmar en nuestros corazones para que nuestra fe aumente. Llénese de la palabra, llénese del Espíritu, viva la palabra, porque el justo por la fe vivirá. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que está escrito, creyendo con sus ojos puestos en el galardón, en la promesa, no mirando atrás, no amando el mundo, no queriendo hacer su reino en esta tierra. Ellos vivieron como peregrinos y extranjeros, deseando la patria celestial, lo eterno y duradero, no lo temporal. Hay muchos que viven hoy en lo temporal, en los deleites de este mundo, amando más los deleites que a Elohim. Pero aquel que está en la fe, en la emuná, aquel que ha regresado a él, aquel que camina por fe, está abrazado de Elohim, está esperando. Confía y espera porque ha creído. Luego dice en el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces lo dejó y se fue y no temió nada. Confió, se sostuvo en aquel que es invisible, pero es presente por su poder, porque Él se manifiesta y se manifestó a ellos. Y Él le creyó. Pero fíjese que no necesariamente la manifestación de Elohim en la vida de alguien, cuando le muestra la maravilla, hace que las personas crean, porque ¿cuántos de ellos se volvieron? Dice que volvieron su corazón a Egipto. O sea, estaban ahí, pero anhelaban volverse a Egipto. Preferían vivir en la esclavitud, preferían vivir en la opresión. Tenemos que desear vivir en la libertad. Y realmente Yeshua nos da libertad aún en nuestro lugar de aflicción. Porque Él, a través de su verdad, nos hace libres. Y esto es algo que muchos hoy viven todavía ahí, esclavos de pecados, cuando la verdadera libertad es a través de Él. Pero es por falta de creer, por falta de fe, por falta de sabiduría. Entonces luego dice, verso 28, por la fe celebró la Pascua, el Pesaj, ahí cuando se celebra, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahí es que toma el cordero, pon la sangre, y eso es creer, eso es tener fe. Si Él dijo, toma el cordero, toma la sangre, ponle en los dinteles de la puerta, alguien dijera, es una bobería, qué tontería, yo no creo en eso. Pues fe es creer. Yo voy a poner la sangre porque Él dijo y yo creo. ¿Y qué pasó? Se salvó. Y esa sangre pues representa pues a Yeshua, quien nos salva, quien nos libra de la muerte también cuando creemos en Él, en su palabra y en ese pacto. Entonces luego el verso 29 para terminar dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿se imagina? Por la fe se abrió el mar, caminaron en seco, pasar por ahí, y ahí estaba Moisés alentando al pueblo. El pueblo salió feliz y contento, vio las maravillas que Elohim hizo, y los egipcios los ahogó, Elohim los ahogó allí, y cuando cruzaron estaban felices cantando, pero eso duró poco. Esa gran maravilla que vieron, recuerden que a ellos les faltó fe, y que a veces no necesariamente la fe por algo que tú ves. Como dijo Yeshua, bienaventurados los que sin ver creen, porque yo no he visto esas manifestaciones. Hay personas que han visto manifestaciones grandiosas. Yo siempre he dicho, pues yo soy bienaventurada, yo no tengo que ver para creer. Yo creo a su palabra y yo la creo completa, desde la primera palabra que comienza el Génesis o Bereshit hasta la última del libro de Revelaciones. Yo la creo completa y toda la creo y la amo completita y no quito absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda la palabra ha sido de bendición para mi vida, toda. No he visto la primera, porque de las cosas malas aprendo a no hacerlo. De las cosas buenas, la quiero y la deseo, le digo, dámelo a mí. Y todas las promesas, cuando voy leyendo las escrituras, yo le digo, yo quiero esto, y mira, sí, tú eres mi Elohim, y yo sí te amo. O sea, yo voy leyendo las escrituras, y lo malo digo, no, yo no hago eso, no, Padre, líbrame de hacer esto. Y cuando veo cosas buenas, yo digo, yo quiero ser así, ayúdame a ser así. Y es una batalla, es un deseo del corazón. Entonces, nos alimentamos de su palabra. Y cuando tú
te alimentas de ella, de ese maná, entonces el Abba te bendice con ese maná del cielo. Y eso es lo que te hace crecer en tu fe, que tú estás dispuesto a todo, aún a entregar tu propia vida. ¿Estás dispuesto? ¿Por qué? Porque tienes tus ojos puestos en el galardón. Hay gente que tiene sus ojos puestos en lo terrenal. Dice que donde está tu corazón, tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el banco? ¿En tu casa? ¿En el familiar? ¿En el marido, esposa? O sea, ¿dónde está? Si yo estoy trabajando para el reino, yo tengo mis tesoros allá. Yo espero esa recompensa de allá. Yo la creo y eso es fe. Y yo voy a vivir creyendo con mis ojos puestos ahí. Y aunque yo me tenga que morir, yo sé que mi Redentor vive y que después de ser deshecho este cuerpo me levantará. Entonces, no importa. No le temas a los que destruyen el cuerpo. Tenemos vida eterna. Aquí somos peregrinos y extranjeros esperando, anhelando algo mejor, como dice el verso 16, anhelaban una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos esperamos. O sea, esto viene desde allá, desde el principio. Todos esperamos esa ciudad celestial. Todos. Y ahí está puesta nuestra fe. Ahí. Él es fiel, Él es veraz, Él es verdadero, Él prometió. ¿Y qué estamos en este mundo? En una carrera, creyendo, con nuestros ojos puestos en el galardón. No queremos los placeres de este mundo, no nos importa sufrir. Nuestros ojos puestos allí, que si nos afligen, no importa, yo espero. Pase lo que pase, yo sigo hasta el final, porque yo he creído, yo creo a su palabra, yo no la quito, no, que esto sí, que esto no, ¿qué pasa? Yo creo a la palabra. Yo creo lo que está escrito aquí y yo me voy a concentrar en entender lo que está escrito aquí. ¿Saben por qué? Porque nos va a faltar vida para nosotros poder entender las escrituras. Y ya para terminar, vamos a hablar del final de Moisés, porque vamos a comenzar con Josué y otras batallas de fe, de los héroes de la fe. Entonces vamos a Deuteronomio 32, hay un cántico de Moisés, donde él le habla a toda la creación. Y ese cántico es muy profético. Luego bendice a todas las tribus, una por una, les bendice. Y luego al final dice que subió Moisés, en el capítulo 34 de Deuteronomio, a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Elohim toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Todavía no se había repartido la tierra, pero ya él le dijo ahí, mira, toda esa tierra, y se la muestra. Y le dice, esta es la tierra, la que le juré a Abraham. Recuerden que Manasés y Efraín nacieron en Egipto y de Egipto pasaron aquí al desierto 40 años y que esa generación murió en el desierto y los hijos fueron los que iban a entrar ahora con Josué y no por mano de Moisés. Entonces, él le dice a él allí, y todo esto es profético también, los 120 años de Moisés y luego pues Josué, que es en hebreo Yehoshua, que es Yeshua también, todo esto y que son dos testigos, Israel y Judá. Entonces todo esto es simbólico también. Y luego dice en el verso 4, y le dijo, esta es la tierra de que yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no vas a entrar allá, no vas a pasar. O sea, tú aquí es que te vas a morir. Y dice que murió allí Moisés, siervo de Elohim, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Elohim. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, Elohim le cortó la vida allí. Él estaba fuerte todo el tiempo
estaba él fortalecido. Y dice que le lloraron, se cumplieron los días de su luto, y Josué, hijo de Nun, que es en hebreo, es Yeshua, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. El que se iba a levantar, pues Yeshua, profeta como tú, ese. Y dice, a quien haya conocido Elohim cara a cara. Dice que a los demás por sueño, por visiones. A Moisés cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y aquí pues llegó el final de Moisés, pero de su vida terrenal, porque él murió y sabiendo que un día se iba a levantar a tomar el galardón. O sea, este no es el final, sino un descanso y hasta luego al final te levantarás a tomar tu herencia. Y un día veremos todos a Moisés en ese reino. Amén. El Abba te bendiga mucho.